Bueno, ya nosotros vimos lo que es el metabolismo, tanto el catabolismo como el anabolismo de los carbohidratos. Ahora vamos a hablar del otro grupo que aporta energía, que son las grasas o lípidos. Entonces, fíjense, las funciones de las proteínas y de los lípidos las dejamos de última para completar lo que es el tema que está en relación con el metabolismo, ¿verdad? Ya nosotros hablamos entonces de los carbohidratos, hablamos de los lípidos. Entonces vamos a hablar ahora finalmente de las proteínas, ¿verdad? Entonces vamos a recordar que las proteínas están constituidas por aminoácidos y los aminoácidos están distribuidos en péptidos, que son grupos de aminoácidos que se unen, ¿verdad? Pero la unidad que forman las proteínas son los aminoácidos. Entonces, la función de las proteínas tiene una función estructural. Cuando estamos hablando de estructura, es que le da forma y consistencia en el órgano o tejido donde se encuentra. Por ejemplo, nosotros tenemos la mayor cantidad de proteínas, la tenemos en músculo y en las vísceras, ¿verdad? Y en los órganos, ¿verdad? Hígado, vaso, corazón, páncreas, etcétera. Otra función que tienen las proteínas es de transporte. Transporte porque las proteínas van a servir para transportar sustancias de una célula a la otra del cuerpo para producir ciertos efectos químicos. Eso lo verán ustedes más adelante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la función de la insulina se suele acompañar de proteínas, la glucosa se suele acompañar de proteínas que la transportan, es decir, la función de ellas no se unen, sino que las llevan de un sitio a otro del organismo a través del torrente sanguíneo. Luego tenemos las proteínas, cumplen funciones de defensa. Esto lo vamos a ver nosotros más adelante, eso lo verán ustedes, cuando revisen temas como lo que es el proceso fisiopatológico de la inflamación, los procesos que tienen que ver con la cicatrización de tejido. Entonces no les quiero complicar la vida, pero las proteínas juegan un papel importante en estos procesos, tanto de inflamación como de cicatrización. Otra función que cumple es la enzimática. Yo les dije que una enzima simplemente era una sustancia química que actúa como catalizador, es decir, que ella regula un proceso químico, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos de que vamos a transformar una proteína en sus aminoácidos, ellas ahí en ese proceso va a intervenir una enzima que se llama proteasa. Y ella en sí misma, ella es una enzima, ¿ok? También ustedes van a ver más adelante en la carrera otras enzimas que se producen en el organismo, como la angiotensina. Luego tenemos, las proteínas tienen una función contráctil. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que las proteínas son las que forman los músculos y sabemos que el músculo tiene una función de contracción y relajación en orden de producir movimiento y fuerza. Entonces nosotros tenemos proteínas como la actina, la miosina, la tropomiosina y la actina que van a producir este fenómeno de contracción. Eso lo verán ustedes cuando revisen el tema de contracción muscular. También las proteínas tienen una función hormonal. Bien, entonces hay proteínas que se comportan como hormonas. Por ejemplo, tenemos la calcitonina, que es una hormona que actúa estimulando la producción de células óseas. Bien, entonces eso es un ejemplo. Luego tenemos la función nutritiva, que es la que vamos a ver hoy, ¿verdad? La función nutritiva es las proteínas como fuente de piruvato, como fuente de acetil-CoA, como fuente de glucosa y de energía para producir ATP. Proteínas, y nos interesa un proceso que se llama proteólisis. La
proteólisis es el catabolismo de las proteínas. Ya nosotros dejamos claro que el catabolismo en todas circunstancias significa la transformación de una partícula donde ella pierde masa, pero ella produce energía. Entonces, la proteólisis es ese proceso. Entonces, en ese proceso vamos a tener una proteína que está formada por aminoácidos. Estos aminoácidos están organizados en péptidos, que son cadenas de aminoácidos. O sea, una proteína tiene varios péptidos, varias cadenas de péptidos. A su vez, cada cadena de péptidos está constituido por 2 o más aminoácidos. Entonces, estas proteínas se degradan, ese es el primer proceso de catabolismo, se oxidan a través de una enzima que se llama proteasa y la va a transformar en péptido. En un segundo momento, ella se va a transformar en algo más pequeño todavía para generar energía a través de otra enzima que se llama peptidasa, que es la que va a regular este proceso, donde este péptido se va a transformar en sus unidades mínimas, que son los aminoácidos, ¿verdad? Entonces tenemos primero proteína, el primer paso, pasa péptido, el péptido se oxida y pasa aminoácido. Entonces, en este proceso nosotros hablamos de que en un proceso, cuando una sustancia se oxida, cuando una molécula se oxida, esa molécula, ¿qué hace? Ella pierde electrones en esa reacción. Entonces, aquí tenemos la proteína. Entonces, en este proceso de oxidación, ella cuando ocurre este proceso, ella va a liberar dióxido de carbono o CO2, que es lo que queda del proceso de oxidación. Y también ella va a formar este aminoácido, ponemos aquí ácidos grasos, porque este aminoácido va a dirigirse hacia lo que es el hígado y hacia las células grasas, lo que hablamos del tejido adiposo, para los adipocitos, para producir o crear ácidos grasos. Es decir, de la degradación de la proteína vamos a tener que se oxida, produce CO2 en este proceso. Luego ella va también a liberar unos aminoácidos que van a ser precursores para formar ácidos grasos en el hígado y en los adipocitos o células grasas. Pero también en este proceso de oxidación ella va a perder hidrógeno, porque hablamos de que ella perdía hidrogeniones, y forma una sustancia ácida que es el amoníaco, el NH3. ¿Ok? Entonces, este NH3 lo que va a producir, ¿verdad? Ella va a ser sometida a un proceso a su vez catabólico para producir proteínas, porque ella va a ser descompuesto este amoníaco eventualmente por microorganismos. Esto, cuando ocurre este proceso de amoníaco a proteína, aquí estamos hablando de un amoníaco que va a pasar a las vías urinarias y a pasar a las heces, y se acuerdan que hablamos de que hay una flora intestinal o una flora propia del órgano. Bueno, ella va a descomponer este amoníaco en proteínas, porque el amoníaco es una sustancia ácida sumamente tóxica para el organismo, el cual es muy tóxica sobre todo para el hígado, el sistema nervioso, para el tejido cardíaco. Y ella puede desencadenar un proceso de acidosis, como ya lo mencionamos en una ocasión. Entonces, este amoníaco, al descomponerse, él va a producir estas proteínas que se van a eliminar en las heces. Luego tenemos este amoníaco, también se va a transformar en un ciclo de catabolismo que se produce en el hígado, que se llama el ciclo de la urea, que no lo voy a mencionar ahorita porque en realidad no es tema para ustedes. Y esta urea se va a eliminar en la orina. ¿Ok? Estamos hablando en una persona, por ejemplo, que tiene su riñón totalmente normal. Si esta persona tiene un problema a nivel renal, este paso de la transformación de amoníaco a urea no se da, entonces esta urea no es eliminada por las vías urinarias. Esta urea va a aumentar en la sangre,
va a aumentar el amoníaco y va a producir un cuadro de acidosis metabólica en el organismo, que es algo que se conoce, es uno de los cuadros más importantes que se ven, por ejemplo, en una insuficiencia renal. Pero de todos modos, eso no es tema de estudio, sino para que ustedes vean las consecuencias. Pero esto que yo estoy poniendo acá, esto también se da en el músculo, en el tejido muscular y a nivel del hueso. Este proceso, por ejemplo, puede ocurrir cuando hay una fractura de un hueso. Este proceso puede ocurrir cuando hay un desgarro muscular, ruptura de fibras musculares o un proceso inflamatorio agudo del tejido muscular o de las cápsulas articulares. Más específico del catabolismo de las proteínas. Ya les hablé de la proteólisis. Entonces, fíjense que esto ya lo vimos varias veces, pero me interesa que esto quede bastante claro. Entonces, aquí tenemos todos los destinos que tiene las proteínas. Entonces, fíjense, dijimos que cuando la glucosa en sangre disminuye, ¿qué es lo que ocurre? Se estimula el glucagón va a estimular la liberación de proteínas por parte del músculo y del hígado, y estas proteínas se van a descomponer en sus aminoácidos. ¿Cuáles son estos? La alanina, el glutamato, el alfa-cetoglutarato. Esto mismo ocurre también a nivel del hígado. Y todo esto pasa a la sangre, estos aminoácidos. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos van a entrar al proceso de neoglucogénesis. Estos aminoácidos se van a transformar en piruvato para producir acetil-CoA, para producir glucosa. O sea, ellos se van a incorporar al proceso de neoglucogénesis. Bien, entonces, esto que nosotros estamos viendo es representación de esto, pero esto también lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en una persona que está haciendo un ejercicio a gran velocidad y por breves periodos, como por ejemplo los velocistas, el levantamiento de pesas, este tipo de ejercicios que ya mencionamos. Entonces, cuando esto ocurre, el piruvato que viene de la glucosa se agota rápidamente para producir acetil-CoA, para producir ATP, entonces se activa la proteólisis para incorporarse a la neoglucogénesis. Entonces, aquí yo lo que les quiero es evidenciar, ¿se acuerdan que lo primero que les mencioné fue de las funciones de la proteína? Es la parte estructural, ella es la que le da estructura al músculo. Entonces, aquí tenemos una masa muscular normal en un sujeto, y cuando hay un proceso catabólico, fíjense cómo hay pérdida de masa, ¿verdad? Esta pérdida de masa es expensas del catabolismo. También ocurre que hay pérdida de tejido graso, porque ese tejido graso va a actuar también y va a incorporarse a la neoglucogénesis. Entonces, cuando estamos hablando de estos procesos, estamos hablando de un proceso donde hay un proceso que el cuerpo percibe como desnutrición. Entonces, hay pérdida de masa muscular. Bien, no solamente estamos hablando ya del peso total, sino de catabolismo del músculo, que es lo que nosotros conocemos como hipotrofia, ¿verdad? Esto es un músculo eutrófico. Eutrófico significa que tiene un trofismo, una masa normal, y aquí tiene una hipotrofia, es una disminución de la masa muscular. Entonces, volvemos al tema del ácido láctico, que es muy importante, porque hablamos de la importancia de entender cómo ocurre la fatiga. Cuando hay ejercicios intensos, como lo que mencionamos anteriormente, les repito, se agota rápidamente el piruvato que viene, como el piruvato que viene de la glicólisis. Entonces, es para producir acetil-CoA. Entonces se activa la vía del lactato, ¿verdad? Entonces el lactato se va a transformar en piruvato para transformarse en acetil-CoA. Eso hace, cuando esto ocurre, se va a producir el ácido láctico. Simplemente el ácido láctico es la liberación del lactato
y la forma química que ella va a adoptar cuando ella está circulando en la sangre. Vamos a recordar que el lactato es una sustancia que se produce fundamentalmente en el músculo y en los glóbulos rojos, porque la función de ella, una de las funciones más importantes del lactato es la producción de oxígeno para producir y estimular la producción de ATP a nivel del ciclo del ácido cítrico, que es el tema final que vamos a ver en este curso. Entonces, cuando aumenta el ácido láctico, ¿qué ocurre? Hay una disminución del pH, significa que hay una acidosis. Esta acidosis hace que aumente la cantidad de H+ que están circulando en sangre, y estos H+ actúan impidiendo el transporte del oxígeno a través de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, pero ellos tienen que tener, el glóbulo rojo, una afinidad por el oxígeno. Es decir, el oxígeno se tiene que unir al glóbulo rojo, pero si el glóbulo rojo está rodeado de H+ o hidrogeniones, esta unión se ve disminuida, es decir, impide la función de oxigenación por parte del glóbulo rojo. Al no tener el oxígeno, este proceso de óxido-reducción que se da en el ciclo del ácido cítrico y en la cadena respiratoria no se puede llevar a cabo en el retículo sarcoplásmico ni en la mitocondria de la célula muscular. Por lo tanto, se produce la fatiga muscular, ¿ok? Esta fatiga muscular se puede manifestar como falta de potencia y fuerza en el movimiento muscular, como también en un mecanismo fisiopatológico que se conoce como dolor. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se va a producir una acidosis láctica. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, disminuye el pH, aumentan los H+ en sangre, y las causas donde esto se puede ver, por ejemplo, y cuando ocurre esta fatiga muscular. Eso nos está diciendo a la persona que se está entrenando que hay un sobreentrenamiento. Es decir, nosotros, por ejemplo, si ustedes son un fisioterapeuta y están en un programa de ejercicio que están llevando a cabo con un paciente, puede ser que ese paciente, ustedes tienen diseñado el ejercicio para 10 minutos, 15 minutos, pero a los 5 minutos el paciente siente este dolor, siente el cansancio, significa que bioquímicamente su cuerpo no está preparado para realizar ese ejercicio muscular, porque él entró en una acidosis láctica más allá del tiempo que ustedes pautaron. ¿Cómo ustedes van a saber que él mejoró? Porque entonces él a los 5 minutos presentaba la fatiga, después ustedes lo trabajan y ya a los 8 minutos, o sea, a medida que más tarde se presenta esta fatiga, significa que el entrenamiento es más efectivo y que hay una recuperación de la célula muscular. Esto, por supuesto, también la fatiga muscular se manifiesta en cambios respiratorios que no vienen al caso ahorita. Simplemente esto es un mecanismo del sistema nervioso autónomo, donde al disminuir la saturación de oxígeno en la sangre por una disminución del pH, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Pero esto no es tema de este curso. Y fatiga muscular. Yo quiero que tengan claro, y eso lo van a seguir viendo a lo largo de la carrera, que la fatiga muscular puede ser de origen metabólico, que es el caso que estamos hablando, que es a nivel muscular, porque aumenta los niveles de ácido láctico y todo lo que les mencioné anteriormente, pero también hay una fatiga muscular que es de origen periférico. Periféricos significa que esta fatiga va a ser producida por un problema a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que es parte del sistema nervioso de las funciones involuntarias del cuerpo, que no es tema de este curso. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que cuando se habla de sustratos, se está hablando de cuáles son los protagonistas de esta fatiga muscular. A nivel del músculo, ¿por qué se produce la fatiga? Fíjense, las flechitas se dirigen hacia arriba. Porque aumenta la cantidad de hidrogeniones, es decir, disminuye el pH. Aumentan los iones amonio, que son los que van a dar lugar al amoníaco, que es ácido.
y aumenta lo que se llama el proceso de proteólisis. Y esto es lo que lleva a la fatiga muscular, que es lo que acabo de hablar. Otra cosa que va acompañando a este proceso que yo menciono, pero que no es tema de este curso porque estamos hablando de bioquímica, es que hay una disminución de los elementos contráctiles. Los elementos contráctiles se refieren a los filamentos gruesos y a los filamentos delgados que forman lo que es el músculo. Recuerden que el músculo, como está hecho de proteínas y de aminoácidos, si se descomponen estos tejidos, por supuesto, se pierden filamentos. Entonces, hay una disminución de los elementos contráctiles, hay una disminución de la liberación de calcio, porque no hay un transporte electrónico del calcio. Calcio, si ustedes vieron contracción muscular, si no la vieron, van a saber que el calcio tiene un factor importante en lo que es el proceso de contracción muscular, porque el calcio es el ion, o sea, es una sustancia química que tiene una carga eléctrica que es la que va a permitir la unión de la actina con la miosina, que es lo que va a permitir la contracción muscular o acortamiento muscular. También la formación de puentes cruzados, que tiene que ver, disminuye por esta misma causa, por una disminución de la liberación de calcio, y los puentes, la formación de puentes cruzados de actina y miosina, que es lo que les acabo de mencionar. Para que se formen estos puentes tiene que estar presente el calcio. Si el calcio está disminuido, este proceso no se da. ¿Y por qué el calcio no está disminuido? Porque el calcio va a estar bloqueado justamente por estos hidrogeniones. Luego tenemos otras causas que son, por ejemplo, la disminución de glucosa en sangre, una hipoglicemia, la disminución de glucógeno. Recuerden que el glucógeno son los depósitos de glucosa que existen en el cuerpo, o también la disminución de la producción de ATP y los citocromos. Cuando esto, por ejemplo, ocurre en una situación de ayuna, en una situación de desnutrición, y por supuesto esto lleva a una fatiga muscular. Entonces a mí me interesa que esto quede claro.